disfrutar de tu presencia, de tu palabra y de lo que tú haces para bendecirnos a nosotros. Que tu gracia, Dios, nos arrope a entender la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Que ninguna interferencia pueda provocar que el live se frese. En el nombre de Jesús. Yo creo que vaya conmigo a la Escritura. Vamos a iniciar. Que el Espíritu Santo sea el que ministre en nuestra vida. Llegará un momento en el discipulado que va a entrar a un nivel de ministración muy fuerte. Lo que pasa es que el Señor nos está dando, nos está alimentando. Va a llegar una temporada de ministración en el discipulado y va a ser una administración prolongada y larga. Así que preparémonos. El texto que tengo como plataforma está en Efesios 4:13. En el nombre de Jesús, Ingrid, que sea para todos. Bien. Sí, estoy en deuda. Yo lo sé. Soy deudor. Así que quiera Dios que Cristo no venga hasta que yo pague esa deuda que tengo. Efesios 4:13. 4:13. Ese es el texto que tengo como plataforma. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Perdón. Efesios 4:11 al 13. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? De lo que subieron. Que tenga su Biblia ahí. Efesios 4:11 al 13. Buenas noches. Buenas noches, hija. Sí, ayúdanos. Bendiciones para todos. El Señor habla a través de su palabra. Efesios 4:11 en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Amén. Gracias mi hermana por la lectura. Bien, aquí nosotros necesitamos entrar. Dios bendiga a Betty, Dios bendiga a Jennifer que entró por ahí. Sí, Dios bendiga a Jennifer, que a los que han entrado, Dios los bendiga grandemente. Nosotros tenemos un espacio de nosotros poder comprender el texto. Dios bendiga a Rafael, Dios bendiga a José Antigua, Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a Ari, te bendiga. El texto nos da a nosotros una revelación que nos ayuda a comprender cómo funciona la estructura de los ministerios, cómo funciona la estructura ministerial. Y me llama la atención, amén, sí, llegó Ari, Dios me la bendiga mucho. Me llama la atención que Cristo establece un orden para tratar de traer perfección sobre los santos que lo siguen. Aquí el tema central es el siguiente. La perfección no se alcanza si yo no me inclino a ella. O sea,
nosotros nos damos cuenta que para yo ser perfecto, tengo que inclinarme hacia esa perfección. Por eso el tema de hoy es inclinación y perfección. Porque voy a ser perfecto dependiendo qué tanto yo me incline. ¿Hacia qué? Hacia el bien. Qué tanto yo me incline hacia su voluntad. Dios bendiga a Yelitza también, que acaba de entrar. Qué tanto lo tanto que yo me incline hacia su voluntad es lo que me hará a mí yo ser perfecto. Pues tenemos mucha gente que quieren alcanzar un grado de perfección, pero no quieren tener buenas inclinaciones. No quieren inclinarse. Y la buena inclinación es lo que te dará la capacidad. Dios bendiga a Napoleón. Es lo que te dará la capacidad a ti y a mí de que la perfección del Mesías sea desarrollada en nosotros. La tomemos como herencia. O sea, por eso tuve mucha gente que nunca cambian. Porque se quedan pidiéndole a Dios directamente cuando hay algo en ellos que ellos son los que necesitan ponerlo en acción para cambiar, porque Dios no te lo va a cambiar. Ya comenzamos por ahí, ya comenzó un poquito fuerte la cosa. Dios bendiga a Noemí. Comenzó un poquito fuerte porque ya voy a comenzar a quitarle de la mente a la gente que Dios no te va a cambiar si tú no te inclinas. Quien va a cambiar eres tú. Exactamente, Isabela. La comunión y la inclinación. Es que eso es lo que pasa, Sergio, que nosotros tenemos gente que se quedan simplemente en el estado de alimentarse de la oración, pero no quieren tener acciones de cambio. Y hay una parte en nuestro corazón, en nuestra mente, que la va a cambiar tú, no Dios. Eso es un trabajo tuyo, no es un trabajo de Dios. El trabajo de Dios es entregar su espíritu y el espíritu te va a ayudar en las debilidades, pero en las debilidades a las que tú te inclines para que Él la cambie. Si tú te inclinas a ella, pero la inclinación tiene que ser de ti, no de Él. La inclinación es de ti que viene, no es de Él. Entonces, Jesús dijo claramente, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tú bendiga a Silvia, tome su cruz, sígame. ¿De quién viene la negación? La negación viene de ti y de mí. Jesús dijo, el que quiere seguirme, Dios bendiga a Negra que entró, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios bendiga a Esperanza que acaba de entrar de uno. Eso es lo que pasa. Exactamente. Eso es lo que pasa, hermano. O sea, Dios tiene su poder, no Esperanza, estamos iniciando. Dios tiene su poder para limpiarte. Ahora, decides tú bañarte con esa agua. Uy. Dios bendiga a Silvia por ese esfuerzo y sacrificio y como Dios la despierta en la madrugada para escuchar su palabra. El Señor bendiga ese esfuerzo. Y el esfuerzo de todos los que están aquí también. O sea, el Señor tiene una agua que está limpia. Él la tiene. Ahora, decides tú ponerte debajo de esa agua para limpiarte. La decisión es tuya. Eres tú que decides hacerlo. Entonces, ahora entiendes tú por qué hay cosas que tú no has podido alcanzar porque no te has decidido alcanzarla. Dios bendiga a María Pérez, que entró. Ahora entiende tú por qué hay cosas en ti que no se han desarrollado porque tú no has ido a desarrollar. El tema de hoy es inclinación y perfección. Ahora entiende tú por qué hay cosas en ti que todavía no has podido hacer que explote. Es porque no te has decidido hacer que eso explote. La decisión es tuya. La decisión te pertenece a ti. Aunque el Padre tenga su agua para limpiarte, tú decides echarte de esa agua. Si no, pregúntaselo a la samaritana.
Pregúntaselo a la samaritana. Pregúntaselo. Que Jesús fue a encontrarse con ella. Y Jesús tuvo que decirle, dame agua. Señor, no tengo. El pozo es muy hondo. Pero no era esa agua física que el Señor estaba tratando de provocar que ella le diera. Él lo que quería era que ella le pidiera a él el agua que él tenía, que era el Espíritu Santo, para limpiarla a ella. Dios bendiga a Rosa García, para limpiarla plenamente. Y de esa agua es la que está necesitando mucha gente. ¿Para qué, pastor? Porque necesitan limpiar el alma. O sea, necesitan limpiar el alma. Y limpiar el alma te va a conllevar a ti a hacer acciones de limpieza. Dios bendiga a Mari Music. Y limpiar el alma te va a conllevar, te diga Norma, limpiar el alma te va a conllevarte a hacer sacrificios de limpieza. Limpiar el alma te va a tener que conllevar a tú tener que hacer acciones donde tú vas a tener que enseñarle a tu alma a que ella tiene que adaptarse a. Y de Kel Pérez. Dios bendiga y de Kel. Dice Jennifer, ¿cómo se limpia el alma? Literal, eso es fácil. Como tú agarrar un cuaderno. Como tú agarrar un cuaderno y escribir en él y agarrar una borra y borrar todo lo que ya tiene. Ustedes saben desaprender para aprender. Así se limpia el alma. Napoleón lo dijo. No puede hacer vino nuevo en odre viejo. ¿Saben cómo se limpia el alma? Deshaciéndose de todo lo que lo contamina. Amén, Mari. Dios te bendiga mucho. O sea, el alma se limpia deshaciéndose de todo lo que la contamina. De todo. Si tú sabes que el alma es contaminada por una acción que tú tienes, quita esa acción que contamina tu alma. Quítala. Desarráigala, despréndela. Ojo, el Padre no te la va a quitar. Porque tenemos una fuente de personas enseñando que Dios transforma y Dios cambia. Es verdad que Dios transforma y cambia, pero la decisión de esa transformación, ¿quién la tiene en sus manos? La tienes tú. La tengo yo. Soy yo el que decido no hacer. Soy yo el que decido obedecer. Soy yo el que decido inclinarme. Soy yo el que decido caminar. Soy yo el que decido negarme. Eres tú el que decide negarte. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra adoración? Hermano, la palabra adoración no tiene que ver nada con cántico. Y nosotros cuando estamos en la iglesia, vamos a alabar el nombre del Señor. Abriendo la boca no es que se alaba el nombre del Señor. La palabra adoración viene del hebreo chahat. Y chahat no es adoración, no es cantar. Chahat es inclinarse, es rendirse, es humillarse, es postrarse. Cuando Abraham dice, nosotros iremos, subiremos, adoraremos y volveremos, ahí aparece la palabra chahat. Dios bendiga a Jessica. No, Luz, no un 50%, un 100%. El cielo lo tiene todo en tus manos. La palabra, cuando Abraham dice adoraremos y volveremos, ahí aparece chahat. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Abraham? Yo subiré al monte, me voy a inclinar a hacer la voluntad del Padre que me está mandando a hacer algo. No me está mandando a cantar, me está mandando a hacer su voluntad. Entonces, cuando Dios te dice a ti, adórame, no te está diciendo canta. Así mismo chahat, pero con una H al final. Chahat. Cuando el Padre te dice adórame, no te está diciendo que cante. Te está diciendo que te entregue. Obediencia. Te está diciendo que haga. Te está diciendo que camine, que te postres. Te está diciendo que te humilles. Te está diciendo que te inclines. Cuando el Padre te dice adórame, aquí hay gente que el Espíritu Santo le dice yo quiero que tú me adores, pero no es con la boca, que él no te está pidiendo una adoración con la boca, porque con la boca no se adora, con la boca se alaba. Él no te está pidiendo adoración con la boca.
La adoración que nosotros le damos al Padre es con nuestras inclinaciones, con nuestras acciones, con nuestras humillaciones. Usted ha dicho una de las palabras más clave, Bacuñán, tener una comunión con Él fuera de la iglesia. ¿Cómo es posible que un culto sea la razón principal por la cual yo tenga que buscar a Dios? Eso es incorrecto, hermano. Porque después que el culto se acabe, entonces ya no lo vas a buscar. Hasta eso vino Dios a despertarnos la conciencia, a nosotros aprender a tener una relación con el Padre fuera de la iglesia, fuera del culto, fuera del servicio. ¿Sabe qué? Yo estoy preparado para que no haya culto y seguir sirviéndole al Padre directamente. En todos mis aspectos, en todo. Créame, se lo estoy diciendo a confianza a esta comunidad de gente que viene escuchando la palabra y que han crecido y que han madurado poco a poco. Estoy preparado para que no haya culto y seguir sirviéndole al Padre igualito. Porque mi relación con el Padre no depende del servicio. Si tu relación con el Padre dependió del servicio, ahí te vas a quebrar. Ahí te quiebras. Porque en el momento en que no haya servicio, ¿dónde va a parar tu relación? Dios bendiga a José Manuel. No, y Jennifer, esa es la evidencia más grande de que si lo buscas lo vas a encontrar. Dice Mile, estamos fritos. A ver, Mile, ¿y por qué? No, tú no puedes decir eso. No. ¿Sabe qué pasó en la pandemia? Le voy a dar un secreto. Claro. Claro, Luz, yo te entiendo. Cuando hablo del 100%, hablo de que tú te entregues por completo. Mira, Napoleón, si no hay instrumentos dentro de la iglesia, hay gente que no sienten a Dios. Ah, ok, Emilia, ok. Hay gente que si no hay batería, si no hay conga y si no hay guira, no sienten a Dios. Liz, voy a explicar. ¿Sabes qué pasó en la pandemia? Dios cerró los servicios. Dios cerró los servicios. Amén, manita. Dios cerró los servicios en los templos. ¿Sabe para qué? Para que la gente vuelva a buscar a Dios en su casa. Amén, Napoleón. Para que la gente vuelva a buscar a Dios en su habitación. Para que la gente vuelva. Escucha, hermano. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué tú permitiste este asunto? Yo nada más recibí una sola respuesta. Una sola. Nada más. Con esa me conformé. Y el Espíritu Santo me dijo, yo mandé a la iglesia para la casa. Yo mandé a la iglesia para la casa. Nada más le voy a decir una de las razones. No le voy a decir las otras porque después tendría que dar más detalles. Y una de las razones era porque la gente simplemente iba a la iglesia a buscar a Dios cuando no debería de ser así. Yo no voy a la iglesia a buscar a Dios. ¿Sabía usted eso? Yo no voy a la iglesia a buscar a Dios. Yo voy a la iglesia a llevar a Dios. ¿Quién es el templo del Dios vivo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Un día yo en medio de un culto estaba orando. Escuche esto. Y en la oración yo decía, Espíritu Santo desciende. Y él me interrumpe en la oración y me dice, ¿dónde yo moro, Luigi? Y no supe qué responder en ese momento. Y me quedé pensando hasta la oración, Padre. ¿Dónde yo moro? ¿Dónde habito? Y me llega el texto bíblico que dice, vosotros sois el templo del Dios vivo. Y yo dije, tú moras en nosotros. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu de Dios? Entonces, ¿para qué tú oras para que yo descienda? Si yo vivo dentro de ti. Manifiéstame. Manifiéstame.
Manifiéstame. Y hay gente que hoy en esta noche el Espíritu de Dios le está diciendo, ¿para qué oras? ¿Para qué oras? Para que yo descienda. Manifiéstame. Si yo muero en ti, ¿para qué tú estás orando para que yo te visite si yo estoy dentro de ti? Yo no estoy fuera de ti, yo estoy dentro. Y tú estás tratando de buscarme fuera, yo estoy dentro de ti. Y tú me quieres buscar lejos, fuera, y yo estoy dentro de ti. ¿Alguien me entiende hoy? ¿Alguien entiende? Yo estoy dentro de ti, no fuera. Y si tú eres el templo del Dios vivo, y si yo soy el templo del Dios vivo, ¿para qué oramos? Para que Él se manifieste, para que Él descienda cuando Él está viviendo en nosotros. Él está esperando que tú conozcas lo que tú eres en la mano de Él. dígalo duro, Mendy. Buscamos fuera lo que tenemos dentro. Vamos a entender, el Espíritu Santo nos está llamando la atención. ¿Para qué buscarlo fuera si Él está dentro? Eso es poderoso. Dios bendiga milagros. Dios bendiga milagros. Eso es poderoso, Napoleón. A mí me ha pasado eso. Yo me he despertado así. Y a veces me he despertado cantando. Por alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Me he despertado cantando. Cuando me despierto, mi boca cantando. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciando la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que...? Yo me he despertado cantando esa canción. Cristo es el que vive. Milagro, esa es la realidad. La gente está buscando fuera lo que tienen adentro. Y el Espíritu del Padre está despertando a una generación que entienda que la relación que ellos tienen que tener no debe de estar basada en un culto y un servicio, porque el culto se va a acabar. El culto se va a acabar. Y cuando el culto se acabe, ¿qué será de tu vida y de la relación que tú tengas con el Padre? ¿Qué será? Entonces, dejemos que el Espíritu Santo transforme. Dice, mira, María, ¿cómo nosotros sabemos que Él está dentro de nosotros? ¿Quién te inquieta orar? ¿Quién te inquieta leer? ¿Quién te inquieta buscarlo? ¿Quién te inquieta ser fiel? ¿Quién te inquieta ser obediente? ¿Quién te inquieta tú tener misericordia? ¿Quién te inquieta tú hacer la voluntad del Padre? No te inquieta más nadie que no sea el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos, que es bueno, quien nos inquieta es el Espíritu del Padre que está en nosotros para darnos a nosotros la perfección que necesitamos. ¿Qué tú crees? Sí, Napoleón, yo tuve experiencia con eso. Creo que oye, eso es poderoso. Yo he tenido experiencia con eso. ¿Tú crees que el querer como la sed que nace de nuestro corazón viene de nosotros? Nada más. La Biblia dice que Él pone el querer como la sed por su buena voluntad. Y el Espíritu del Padre nos inquieta día tras día que nosotros caminemos haciendo buenas acciones. ¿Pero para qué? Para perfeccionarnos. El texto que leímos dice claramente, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué fueron constituidos los 5 ministerios? Oigan, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? Dice el texto sagrado. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oigan, ¿para qué están los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros? Para darle la perfección al pueblo santo y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la palabra edificar el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién? Vamos a ver. ¿Alguien lo puede escribir? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia completa. ¿Sabe por qué? Ahora, ¿cómo es que se edifica la iglesia de Cristo? Mire cómo es que se edifica. Mire cómo es que se edifica. ¿Cómo es que se edifica
La iglesia del cuerpo de Cristo, diciendo, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabe qué es perfeccionar a un santo? Perfeccionar a un santo no es simplemente enseñarle a predicar. Perfeccionar a un santo no es enseñarle a ministrar. No, nos han engañado. Perfeccionar a un santo no es enseñarle a servir la iglesia, nada más. Perfeccionar a un santo no es enseñarle la administración de la iglesia. No es enseñarle a orar. Dios bendiga a Gómez. Perfeccionar a un santo no es enseñarle el servicio de la iglesia. ¿Sabe qué es perfeccionar a un santo? Perfeccionar a un santo es enseñarle a ser como el Padre, amar a su prójimo como a sí mismo, caminar en sus estatutos, caminar en sus mandamientos, aprender a tener misericordia, a ser piadoso, a ser humilde, a ser pasivo, a tener empatía con los demás, a ponerse en los zapatos del otro para ayudar a la gente, a tener la mente del Mesías, pensar como el Mesías, caminar como el Mesías, hablar como el Mesías. Ese es el que es perfeccionado para la obra del ministerio. No el que le enseñan a predicar. Ay, la gente llega a la iglesia, lo primero que quieren enseñarle a predicar. Mano, no. Porque le estamos dando herramientas a un guerrero que no sabe usarla. Imagínese usted ponerle una pistola a un niño en sus manos que no sepa que es un arma de fuego. Puede matarse él o puede matar a alguien. Y así tenemos mucha gente dentro de la iglesia con armas de fuego en su mano que no saben qué hacer con ella. Porque los líderes se encargan de enseñarle a ellos a predicar, a ministrar y a todo eso, pero no lo enseñan a ser buenos hijos, no le enseñan a respetar, no le enseñan la sujeción, no le enseñan la humillación, no le enseñan la obediencia, no le enseñan lo que es la entrega, lo que es hacer la voluntad del Padre en todos los aspectos de los mandamientos. Eso es más importante que eso. Mano, el que llegó a la iglesia, yo no le enseño a predicar. Yo le enseño a ser un hijo, cómo debe de comportarse un hijo, cómo debe de caminar un hijo, cómo debe de actuar un hijo, cómo debe de pensar un hijo. ¿Qué es un hijo? Porque es hijo de Dios. Es el enfoque principal. ¿Por qué? Porque el miembro, si no madura, se va. Pero el hijo, aunque tú lo corriges, el hijo aguanta su disciplina. Sí. Aguanta. Soporta. Con tal de parecerse a su padre. Yo le dije al Señor, no me entregue miembros. Yo no quiero miembros. Y no necesito miembros. No necesito miembros. ¿Y qué pastor es este? No necesito miembros. ¿Sabe por qué no necesito miembros? Porque quiero tener hijos. No necesito miembros. Porque el miembro simplemente es uno más dentro de la iglesia. Necesitamos hijos de la casa. El hijo de la casa, el que se deja formar. El hijo de la casa es el que se deja discipular. El hijo de la casa es el que se deja corregir. El hijo de la casa es el que aguanta, el que soporta, el que dice, aquí me quedo hasta que el Padre me forme. Entonces necesitamos entender que vale más aprender a ser hijos que aprender a ser predicadores. Yo no le doy un secreto. Yo no quiero tanto predicadores en mi iglesia. Y si Dios lo trae, yo lo recibo. Amén. Y lo formo. Amén. Pero yo lo que necesito es que sean hijos. Aprendan a ser hijos. Entiendan lo que es ser un hijo. Porque el hijo nunca se apartará de las faltas de su padre. Nunca. El hijo que es hijo. Entonces, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con inclinación e imperfección? Legítimamente, que la perfección que tenemos que alcanzar es la perfección del Hijo del Hombre. Que si no me inclino a sus mandatos, no me voy a perfeccionar como hijo para yo alcanzar la estatura de un varón perfecto, que es la que el Padre quiere que yo tenga. ¿Quiere que le diga? Hermano, yo no sé por qué Dios metió este tema, discúlpenme. ¿Cuántos niños espirituales con ministerios?
¿Cuántos niños espirituales con ministerios? ¿Cuántos? Muchísimo. ¿Cuántos niños espirituales con ministerio? Hay muchos. Hay muchos. Que aprendieron a tener. Amén, Mendy. Eso es importante. Eso es lo mejor. Te felicito. Cuando yo comencé a conocer a Dios, eso fue lo que yo más quise hacer. Aprender a ser un hijo. Y a ser un hijo. Y un día el Espíritu Santo me habló. Yo estando encerrado. Me dijo, oye, yo no soy un ministerio. Yo soy más que eso. Me quedé así. En medio de mi meditar en mi mente. Escuché esa palabra. Y me decía, yo no soy un ministerio. Yo soy más que eso. Y yo, Señor, ¿qué me quieres decir? Eso me decía, si tú te acercas a mí por el ministerio que tienes, el día que yo te quite el ministerio, ¿quién serás tú delante de mí? Yo no soy un ministerio, yo soy más que eso. No te relaciones conmigo por el ministerio que tienes, porque si yo te lo quito, no serás nada delante de mí. ¿Qué es lo que el Padre está... hermano, aquí en este discipulado, el Padre nos está enseñando a que debemos aprender a formarnos como hijos. Formémonos como hijos. Formémonos. Y dice el texto que leímos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero la fe tiene unidad. O sea que la fe tiene escala. Interesante. La fe es por unidad. La fe por escala. La fe es como una escalera. ¿Qué me hace escalar en la fe? Entonces sí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo yo escalo en la fe? Siendo golpeado. Siendo procesado. Siendo humillado. Siendo atribulado. Siendo perseguido. Amén, Napoleón. Hay mucha gente así como Saúl, ¿tú sabías? Se quedaron con la asignación, pero están desaprobados. Y no quiero ser un desaprobado con asignación. Más bien quiero ser un hombre con asignación, pero aprobado también. La piedra encima del olivo. La piedra encima de la prensa para sacar el aceite de los olivos. Entonces, perfeccionar mi alma me va a conllevar a que yo tengo que hacer acciones para que mi alma tenga que adaptarse. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, y el conocer al Hijo de Dios. Esta es la parte central que yo quiero que ustedes se queden conmigo. ¿Cómo así? Y al conocer al Hijo de Dios. Es decir, que el conocer al Hijo de Dios es lo que me da a mí la facultad de yo ser un varón perfecto y alcanzar la medida de la estatura de su plenitud. Les tengo un texto aquí para que vaya conmigo. Vaya conmigo a la escritura. Hay dos textos que tenemos que leer. Tres, perdón. Y verán a Pedro evolucionando, siendo transformado. Y verán cómo. Alguien me lee, por favor, Juan 1, 41 y 42. ¿Alguien lo lee? Ayúdeme. Por favor, ayúdeme. Alguien ayúdeme. Juan, capítulo 1, verso 41 y 42. Ustedes verán quién fue el primero. Bacuñán, hoy tú vas a escuchar eso. ¿Quién fue el primero? ¿Sabían ustedes cuáles fueron los dos primeros discípulos de Jesús? ¿Alguien sabe? El nombre, yo quiero que me lo den. Los dos primeros discípulos de Jesús, ¿cómo se llamaron? Los dos primeros. Los dos primeros que siguieron a Jesús. Andrés y quién más. ¿Y el otro cómo se llama? Andrés
¿Y el otro cuál era? Que eran discípulos de Juan el Bautista. No, Pedro fue el tercero. Pedro fue el tercero. Andrés y Juan. Y Juan. Andrés y Juan fueron los dos primeros discípulos de Jesús. Andrés es hermano de Pedro. Andrés evangelizó a Pedro. Y Andrés fue el que dijo, Pedro, nosotros hemos encontrado al Mesías. Cuando Jesús fue a llamar a Pedro que estaba pecando, esa no fue la primera vez que Jesús lo vio. Ahí fue que él lo llamó, le hizo el llamado. Fue ahí en ese momento que le dijo, te haré pecador de hombre. Pero esa no fue la primera vez que tuvo un encuentro con él. Usted lo verá ahora. Léalo. Juan 1, 41 y 42. Mira qué dijo Jesús cuando vio a Pedro. ¿Alguien lo lee, por favor? Juan. Leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice? Léalo, mi hermana. 41. 41 y 42. Al primero que Andrés se encontró, ¿se escucha? Sí, sí. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefás, que significa Pedro. Gracias. Amén. ¿Vieron el primer encuentro? El primer encuentro que tuvo Pedro con Jesús. Quien lleva a Pedro donde está Jesús es Andrés. Le dice, encontramos al Mesías. Y Pedro cuando lo ve, Jesús le dice, ese se llama Simón, hijo de Jonás. Pero le dijo algo profético y ustedes no se dieron cuenta. ¿Qué le dijo? Tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Pregunta, ¿en qué estado está la palabra tú serás llamado? ¿Está en pasado? ¿En qué verbo? ¿Está en presente o está en futuro? ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está esa palabra? Futuro, ¿verdad? Porque Jesús le está diciendo a él, tú serás llamado. Tú te llamas Simón ahora, pero tú serás. No eres Pedro todavía, pero serás. Miren esto, miren esto. Ustedes se van a sorprender. Esto es para estudiar, esto es un discipulado o milagros. Esto es un discipulado, aquí estamos de un discipulado. Aquí estamos dando un discipulado desde el 4 de marzo. Ya van como 7 clases. Y el discipulado se titula Liberando el alma para darle formación. Esta es la octava clase que hemos dado. Todas las clases están en YouTube. Ahí en mi canal de TikTok está el canal de YouTube. Puede entrar, ahí están todas las clases. Eso ha sido una riqueza de Dios para nosotros. Ok, el texto dice claramente, tú serás llamado. Ahora, vaya conmigo. Los likes de David. No sé cuál David, porque yo conozco varios David, pero no sé si son lo mismo. No. Vayan conmigo a la escritura, Mateo 16. Mateo 16. ¿Se darán cuenta ahora? No. No, milagros, no. Mateo 16. Vaya conmigo a la escritura y se dará cuenta. Después, años después, mira lo que Jesús le dice ahora. Algunos casi 2 años, casi 3 años. Mateo 16. Vaya conmigo a la escritura, por favor. Vaya conmigo a la escritura. Mateo 16. Mateo 16. 13 en adelante. Le voy a enseñar algo aquí, hermano. Ya en este episodio
Han pasado algunos años, algunos 2 años y casi 3 años. Casi 3. Mateo 16, 13. 13. Mateo 16, 13. Búsquelo y apunte los textos para que también lo estudie. Mateo 16, 13. Mira qué dice el texto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente quién soy yo? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, Jeremías o algún profeta. Él les dijo, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero oiga lo que dice el texto en el 18. Y yo, Jesús le dice, acuérdense que 2 años y pico atrás Jesús le dice, tú serás llamado Pedro. Pero no era todavía. Pero oiga lo que Jesús le dice ahora. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué llevó a Pedro a ser Pedro? Porque 2 años atrás, 2 años y pico, casi 3, Jesús le dice, tú serás llamado, no eres, serás. Pero ahora Jesús le está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre, o sea, le terminó de cambiar el nombre. O no le terminó de cambiar el nombre, ya se lo he puesto. Entró en la naturaleza del cambio de ese nombre. Pastor, ¿cómo Pedro logró eso? Primer principio para Pedro lograr eso. Primer principio. Escuchar las palabras de Jesús. Segundo, inclinándose a esas palabras. Tercero, siendo y evidenciando lo que le es delante del maestro y de todos los discípulos. Sea lo que usted es. Y si en usted hay una condición, reconózcalo, que nadie puede condenarlo a usted por esa condición. Sea lo que usted. Pedro, el emocional, porque Pedro era muy impulsivo, era emocional. Dios bendiga a Gaviota. Ese era uno de los problemas de Pedro, que Pedro era muy emocional. Y el cambio de él tenía que venir basado a esa emoción. El padre tenía que alinear ese estado emocional que él tenía. Muy emocional. Era hiperactivo, pero era muy emocional. Cuando digo que era muy emocional, era alguien que por cualquier cosa que sucedía, sus emociones explotaban. Era emocional, hermano. Pero ahora, ese Pedro que era emocional, era colérico. Ay, Dios mío. Ese Pedro que era emocional, ahora tiene más control. ¿Qué le dio a Pedro la capacidad de tener más control sobre sus emociones? El conocer al Hijo. El conocer al Hijo de Dios era lo que le estaba dando a Pedro la facultad de Pedro tener más control sobre su estado emocional. Mi alma te adora. Este hombre emocional era colérico tirando el problemático. Ay, Napoleón, tú eres terrible. Entonces, este hombre emocional tuvo que sufrir y padecer este cambio. ¿Cómo Jesús confrontó? Bueno, Mari, hay varias razones para eso, pero una de las razones principales es porque el Espíritu Santo nos hace sensibles a su presencia. Y a veces lloramos mucho cuando estamos siendo afinados a ser sensibles a Él. ¿Cómo cambió Pedro? Primero, el principio, escuchar y reconocer. Escuchar y reconocer. Diga, escuchar y reconocer. Pedro reconocía que él sabía que había algo en él que necesitaba cambiar. Y Pedro escuchaba al maestro, aunque él era emocional, aunque era impulsivo, aunque era colérico, como dice Napoleón, que era colérico, pero él escuchaba al maestro y prestaba atención. Y prestando atención y escuchando,
estaba tratando de poner por obra lo que él escuchaba del maestro. Así se comienza a cambiar. De esa manera. Segundo, hay otra forma de cambio. Cuando comienzan a molerlo. ¿Alguien va conmigo a la escritura? Lucas 22, 31 y 32. ¿Alguien lo lee? Dios bendiga a Ana Sierra. Lucas 22, 31 y 32. Dice Ingrid, eso es duro. Uy, tremendo, tremendo, Mari. A veces hay episodios que, a mí me pasa, a veces hay episodios que uno escucha y uno se va ya como a ese momento y se va como lejos. ¿Alguien lee el texto de Lucas 22, 31, 32? Solo esos dos textos son cortos, hermano. Ayúdenme, por favor, si me pueden ayudar. Sí, buenas noches. Amén, Rosana, ayúdenme. Leemos la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué creen ustedes de esa profecía? ¿Qué estaba profetizando Jesús? ¿Qué profetizó Jesús? Que Pedro se iba a ir, pero que iba a volver. Y que tenía que confirmarle a sus hermanos cuando él volviera. Pero ¿qué pasó antes de eso? ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a cambiar? El zarandeo. Dice el texto, Jesús habló con ellos y le dijo, y nada más no fue a Pedro, fue a los 12. Jesús le dijo, Satanás os ha pedido. ¿A quién le pidió Satanás para zarandear a los discípulos? ¿A quién? Claro, tenía que negarle. Claro que sí. Amén, Ana, Dios te bendiga mucho. ¿A quién le pidió Satanás a Jesús? A Jesús. Legítimamente. Impresionante. Satanás os ha pedido. Es una palabra que abarca a muchos, no a uno. Los discípulos. Dice el texto, para zarandearos. Zarandearos incluye a varios, no a uno. Que bendiga a Luis Soto, te bendiga. Entonces, ¿cómo? Primero, la transformación de Pedro viene el escuchar y el prestar atención a las palabras de Jesús. Segundo, el zarandeo. Pastor, y vamos a explicar qué es zarandear como a trigo. ¿Qué significa zarandeo como a trigo? ¿Alguien sabe lo que es trigo? ¿Alguien sabe el proceso del trigo? ¿Alguien lo ha llegado a escuchar? ¿Alguien sabe cómo se procesa el trigo para estirparlo? Claro, Mile, fue a todos los discípulos, a los 12. No fue a Pedro nada más que Satanás pidió, fue a los 12. Por eso la escritura se cumplió cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Él dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Lo aporrean. Ok, miren cuál es el proceso. Le voy a explicar. Porque cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes van a ser zarandeados como a trigo, ellos sabían lo que era eso, porque ellos son judíos y ellos conocen directamente el proceso del trigo cuando es zarandeado o cuando es molido, etcétera, dependiendo a qué vayan a hacer con el trigo, dependiendo. Y dependiendo lo que vayan a hacer con el trigo, iba a recibir más proceso. El trigo primero no se podía arrancar si estaba nuevo. Segunda, el trigo primero tenía que crecer. Porque si se arrancaba, el trigo es casi igual que la cizaña, es casi igualito, idéntico. El trigo viene a diferenciarse de la cizaña cuando crece, se pone más áspero. Y al tener más, y al engrosarse más, ahí es que tú te das cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña, porque la cizaña se queja
se queda como paja. Pero el trigo no, el trigo crece más, crece y va engordando. Ahí tú te das cuenta. Cuando eso se arranca, se ata a manojos. Cuando el trigo se arranca, se ata a manojos. Se arranca con todo y cizaña, ¿eh? No se arranca solo. Se arranca con todo y cizaña. Se ata en manojos. Dios bendiga a Darwin. Y el manojo se lleva a la era. La era era un espacio donde los judíos tenían un tipo de madera donde ellos agarraban eso que daba una parte alta. Eso, la era le llamaban, era un espacio plano donde ellos echaban todo ese trigo en el piso. Y con la madera que ellos tenían, la madera se la ponían encima y la madera era como un tipo de maquinaria que le pasaba por encima al trigo con la paja, con la cizaña. Y ellos para moler todo eso le pasaban la madera por encima. Y la venían de atrás para adelante, de atrás para adelante, de atrás para adelante. Exactamente. Es exactamente eso cuando se va a arrancar, sierva. Pero ya después que se arranca, eso se lleva a la era y la madera le pasa por encima. Para moler el trigo y molerlo con todo y la paja y que la paja se despegue del trigo. Hermano, es un proceso increíble. Luego que se pasa eso por allí, entonces se le deja de pasar la madera y comienza a tirarse para arriba. Ese es otro proceso. Después de molerlo, no, van 3 procesos. Arrancarlo, llevarlo a la era, pasarle la madera por encima y después que lo muelan, entonces tirarlo para arriba. Eso se le llama el aventador. Cuando Juan habla y dice que él tiene su aventador en su mano, el aventador era lo que se utilizaba para levantar el trigo. Después que se le pasaba la madera, se levantaba para encima, como un tipo de pala, pero era más abierto. Y eso se agarraba y se tiraba para arriba, así. Uf. Entonces, como eso quedaba una parte alta, lo que hacía era lo siguiente. El peso del trigo era mayor que el de la cizaña. Entonces, cuando eso se alzaba por encima, cuando se alzaba para arriba, a veces, claro, a veces utilizaban abanico, a veces no. Porque la era quedaba en una parte alta donde siempre corría mucho viento. Entonces, tiraban para arriba y es cuando el viento soplaba, se llevaba toda la paja o toda la cizaña y cuando caía, solamente caía el trigo. Volvían y subían para sacarle toda la paja. Ese es el proceso para desligarlos. Escuche, el proceso para desligarlo era ese. Después que se desligaba, que el trigo quedaba completamente, ellos duraban días haciendo ese proceso, no era de la noche a la mañana, días, porque era mucho. Y después que se desligaba el trigo de la cizaña, así, ¿sabe qué hacían? Lo llevaban al molino y lo echaban en el molino. Si era para arroz, exactamente, tenían que crecer juntos, Napoleón, obligatoriamente. Después que se despegaba la cizaña con el trigo, después de la era, se llevaba al molino. Si se iba a utilizar como arroz, como cereal, no se molía. Pero si se iba a utilizar como pan, había que entrar ese trigo dentro del molino y comenzar a molerlo. O sea, te das cuenta, ya van 4 procesos. El judío sabe lo que está hablando Jesús. Cuando le dijo, Satanás lo ha pedido a ustedes para zarandearlo como trigo. Ellos saben lo que ellos saben el proceso. ¿Saben qué es lo que Jesús le está diciendo? A ustedes lo van a despojar totalmente de su naturaleza en ese proceso. Así como despojan el trigo de la cizaña, lo van a despojar. En ese proceso, ustedes serán despojados. Exactamente, ahí en la polea, en el molino, se muele como harina para ser llevado al horno después. Para ser convertido al pan, escuche, para ser convertido a pan, hay que entrarlo en el horno después de ser molido, para que ahora el fuego comience a convertir esa harina como pan. Otro proceso en el fuego. Y después de sacarlo del fuego, había otro proceso en el que había que darle reposo para que no se desbaratara. Como 5 o 6 procesos para convertir el trigo en un pedazo de pan. Dios bendiga a Julie.
Entonces, cuando Jesús le dijo, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlo como a trigo, los discípulos entendieron muy claro lo que Jesús le estaba diciendo. Porque ellos sabían lo que era moler el trigo. Ellos sabían lo que era despojar al trigo. Ellos sabían lo que era pasarle la madera por encima, entrarlo en el molino, molerlo, entrarlo al horno de fuego, meterle fuego para convertirlo en pan. Hermano, es un proceso muy largo. Entonces, cuando los judíos escucharon a Jesús decir eso, dijeron, viene una persecución que nos va a despojar la inclinación de nuestra naturaleza. Y eso fue lo que pasó. Ahí entra el cambio de Simón a Pedro. Ahí entró el cambio de Simón a Pedro. Simón significa, si la palabra Simón viene de Simeón. Uy, my goodness. Y es una palabra hebrea que se pronuncia Shimon, que es oír. No, perdón, Shimon es Dios me escuchó. Pero Shimon viene de Shama. Shama es oír. Es decir, que el origen de esta palabra tiene que ver con alguien que está en angustia y el padre lo oye para sacarlo de su angustia. Por eso Lea le puso Simeón cuando parió a su niño, porque ella estaba siendo despreciada en el momento en que ella estaba en ese espacio con su esposo y que el esposo estaba con su hermana. Estaba siendo menospreciada, porque acuérdense que Jacob amaba más a Raquel que a ella. Entonces ella sentía el menosprecio, y en ese menosprecio, a Raquel, sí, perdón, y en ese menosprecio es donde ella obtiene y concibe a Simeón. Y por eso ella dice, le llamaré Simeón porque Dios me escuchó en mi angustia. Es decir, que la palabra Simeón tiene que ver con alguien que está siendo, ¿qué? Angustiado. Pero el Padre lo oye para sacarlo de la angustia en la que está viviendo. De ahí proviene la palabra de Pedro, de Simón, perdón. Por eso le llaman Simón. Es como alguien que tiene inestabilidad por los golpes que está sufriendo. Eso significa Simón. Pero ahora Jesús le está diciendo claro, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. Y Pedro es una palabra aramea que significa roca firme, piedra viva. Pero mire el proceso para llegar a convertirse de alguien que está siendo inestable a alguien que va a convertirse en una piedra viva. Mire el proceso tan largo. Porque dejó de ser Simón para entrar en la esfera de Pedro. Pero ¿qué hizo que Simón dejara de ser Simón para entrar en la esfera de Pedro? Marta, Dios te bendiga. El ser molido por los procesos y el entrar en las enseñanzas de Jesús. El escuchar las enseñanzas de Jesús, caminar en ella y ser molido por los procesos que el Padre le permitió vivir, fue lo que lo hizo salir a él de Simón y entrar en Pedro. El dejar de ser una vara inestable para convertirse en alguien fuerte, firme, rocoso. Mire todo el proceso que hay que pasar. Asimismo es el proceso para Dios transformar nuestra alma. Todo lo que esté en nuestra vida, que esté impidiendo la perfección del Padre, el Padre nos entrará en el proceso de ser zarandeado como trigo para despojar esa paja que nos hace ser imperfectos. Porque todavía hay pajas en nosotros que nos hace ser imperfectos, que el Padre no entra en el proceso del zarandeo como trigo. Y le voy a dar noticia. Eso nada más no ha pasado con los discípulos. Hay muchos de nosotros que Satanás nos ha pedido para zarandearlo como a trigo. Y el Padre lo permite. Y el Padre le da el permiso.
y las tinieblas te persiguen. Hermano, yo viví un tiempo en Maimón, 1 año y 3 meses de persecución. Yo nunca había visto en mi vida tanta manifestación demoníaca y tanto demonio persiguiéndome como en esa etapa. Y no era que yo estaba en pecado, no estaba en desobediencia, no estaba haciendo la cosa mal. No. Fue Dios que le dio permiso a las tinieblas de que me persiguieran para elevarme, para transformar algo, para enseñarme. Yo viví 1 año y 3 meses de una persecución que yo jamás en mi vida nunca se la deseo vivir a nadie. Yo, en la casa donde yo estaba rodeado como por más de 10 altares. Y casi toda la noche era una manifestación demoníaca. Casi toda la noche yo sentía que los demonios me perseguían, casi toda la noche. Y era una manifestación demoníaca. Napoleón, eso lo entendemos nosotros, que aprendimos a alcanzar la madurez, pero el que no es maduro no entiende eso. Entonces, el Señor te ayude, Mari. Dios bendiga a Antonio que ha entrado. Entonces me tocó vivir una persecución tan fuerte demoníaca, hermano, que yo decía, pero ¿y por qué tanto demonios me persiguen si yo no he hecho nada mal? Y yo no entendía que era el zarandeo de Dios, dándole el permiso a ellos para darme a mí una elevación más alta, para despojar mis plumas, para quitarme lo viejo. El resultado de esa persecución es el cambio que usted ve hoy. Es el discernimiento, es la madurez que usted ve hoy. Es el cambio de ese proceso. Es el resultado de ese proceso. La conexión con Dios que Él me ha permitido tener. La relación que me ha permitido tener. La gracia que me ha permitido tener. Ha sido el resultado de ese proceso. Dios bendiga a Rubí. Por eso es necesario. ¿Sabe a dónde conocí yo la voz de Dios? En medio de ese proceso. Yo nunca había escuchado a Dios tanto como en ese proceso, cuando los demonios comenzaron a perseguirme. Dios te bendiga, Leti. Te bendiga mucho. Literalmente, claro que sí. ¿Qué hacían estos demonios, pastor? Uy, sí te cuento. Amén, Rubí. Bueno, el Señor te permitió llegar. Por lo menos llegaste. Dios bendiga a Ginette. Te bendiga mucho. Esos demonios, mire, me visitaban de noche. Querían meterme miedo. Habían algunos de ellos que yo lo veía. Se paraban en la puerta de mi casa. Entraban a mi habitación. Uno yo lo vi un día que entró con un mazo. Yo vi hermano, con mis ojos. Yo estoy acostado en mi cama. Perdón, yo estaba acostado en el piso. Y uno entró con un mazo. Ustedes han visto el mazo de Thor, pero más grande. Pero ese tenía clavo puesto. Y ese tenía una cara de buey, pero con el cuerpo de un hombre. Y entró, y el nombre mío, él lo tenía escrito en algo. Y creo que lo tenía por aquí así, escrito. Y buscándome. Y él llegó buscándome. Porque él tenía el nombre mío. Le dieron mi nombre para que él me buscara. Y cuando yo lo vi que él entró, él se quedó mirando en la habitación porque no me encontraba. Y el Señor me puso, Dios mío, ¿ustedes han visto la película de Harry Potter? Mira, hay escenas en película que los demonios, que la gente ha plasmado allí y vienen de las cosas espirituales. ¿Ustedes han visto el manto transparente que se ponían en Harry Potter, que lo hacía invisible? ¿Ustedes han visto eso? Hermano, a mí me pasó eso. Lo que pasa es que esas son cosas que yo no hablo, yo no digo. Y el Señor me puso un cosa transparente donde me hizo invisible y el demonio estaba parado al frente de mí. Yo lo estoy mirando, pero él no me estaba viendo, me estaba buscando. Dios bendiga a Zulma, te bendiga mucho. Y el demonio buscándome no me encontraba. No me encontraba. Por más que me buscó. Y yo estaba al frente de él y lo estaba mirando. Y él estaba al frente de mí y me estaba buscando. Así, tenía el nombre mío como en un papel escrito, pero él lo tenía delante puesto, buscándome, porque le dieron el nombre mío para que me matara. Y ya cuando no me vio al martillo, lo que le hizo fue así. Lo sembró en la habitación. ¡Pum!
y se fumó. Pero yo tenía, había una tela transparente que me había puesto encima. Me hizo invisible a los ojos de él. Él no me pudo ver. Eso lo viví yo. Otra noche viví como un... Dios mío. Si usted lo quiere creer, créalo. Si no me cree, hermano, lo viví yo. Y hay gente que me está escuchando que sí ha vivido experiencias como esa. Una de las brujas que me tenía rodeado allá, habían como 15 altares. Una de las brujas que me tenía rodeado se metió dentro de mi habitación y cayó dentro de mi habitación. Yo estaba en la habitación donde yo estaba, no había cama, en la otra sí había cama, en la que yo estaba no, porque era ahí que yo me tiraba en el piso a calamar, y ella entró ahí mismo, en la habitación donde yo estaba, y cayó casi al frente mío. ¿Saben qué se convirtió? Estos ojos lo vieron. Se convirtió en un masco. Literalmente. Y el palo de la escoba yo lo tenía al lado. Y agarré el palo de la escoba para tirarle. Y cuando le tiré, ¿saben, hermano? Delante de Dios, que es mi testigo, mire. My goodness. Wow. Yo siento la presencia del Señor. ¿Sabe qué hizo el maco? Cuando yo le tiré con la escoba, se enganchó, como estaba pegado de la esquina, comenzó a caminar por la pared así como una gente, como una gente, hermano, como una gente para arriba de la pared, así. Tum, 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 tum. Y cuando llegó al final de la pared, por ahí no había escapatoria y ahí se desapareció. Yo no sé por dónde se fue. Eso lo viví yo. Eso lo viví yo, hermano. Me tocó vivirlo. Y una noche llegué a mi casa y encontré dos brujas al frente de mi casa invocando. Invocando y maldiciendo y maldiciendo, y maldiciendo. Y cuando yo llegué, que la miré ahí a las 12 en la puerta de la casa maldiciendo, instantáneamente se desaparecieron. Yo dije, pero ¿y cómo es que lo hacen? Dice María, ¿y usted tenía miedo, pastor? Al principio, lógicamente, claro que tenía miedo. Porque estaba nuevo. Estaba nuevo. No entendía lo que era. Dios bendiga a Flor. Y delante de mis ojos se espumaban. Y yo decía, ¿cómo lo hacen? Wow. Y me tocó vivir muchas experiencias, que si comienzo a contarlas aquí, no terminaría. Amén, Norma. Dios te bendiga mucho. Pero ese tipo de persecuciones, vívalo, hermano. Si el Señor le está permitiendo, vívalo. Porque son persecuciones que te van a hacer escuchar a Dios. Porque allí fue donde yo más escuché al Padre. Allí fue donde más yo aprendí a ver. Allí fue donde yo más aprendí a acercarme. Allí fue donde yo más aprendí a verlo. Allí fue donde mi alma comenzó a tener más entendimiento. Allí fue cuando mi conciencia comenzó a elevarse. Allí fue donde yo aprendí a conocer a Dios. Dios bendiga a Daniel. Cuando un demonio te está persiguiendo y tú no has pecado y el Padre le dio permiso, aunque tú lo reprendas, no se va. Porque ese espíritu es utilizado para darte enseñanzas. Lo que pasa es que yo no hablo eso así abierto, porque hay gente que se asusta. ¿Cómo Dios va a usar un espíritu para...? Sí, Dios lo hace. Hay espíritus que vienen a afinar nuestra vida. ¿Sabían ustedes que hay espíritus que vienen a afinar nuestras vidas? Espíritus que vienen a afinar. Si no son espíritus que vienen a moverse por el pecado de nosotros, porque hay un espíritu que se mueve por el pecado. Si son espíritus que vienen permitidos por el Padre, vienen a afinar áreas en nuestra vida. Por si usted no lo sabía. Y si no quiere, y si usted quiere saber si es verdad o no, vaya a la historia de Job. Entrenamiento espiritual, claro que sí. Vaya a la historia de Job y vea quién le dio permiso al diablo para quitarle todo a Job. ¿Quién se lo dio? Él lo sabe, lo que pasa es que él respeta esa autoridad y él tiene que obedecer.
tiene que obedecer. Y es ahí donde nosotros alcanzamos la perfección de nuestra alma. Job conoció una parte de Dios que no conocía después del proceso. Saúl era atormentado por un espíritu, pero lo de Saúl fue una desobediencia. Es difícil, Antonio. Es difícil porque el Padre no te va a permitir algo más allá de lo que tú no puedas soportar. Claro, María, que si yo veo, lo único que ya no me atormenta y ya no tengo miedo. Yo veo, hay espíritus que yo le he visto como usted no se imagina. Y mire, ya hay espíritus que yo se lo puedo hasta describir. Yo te lo puedo hasta describir hasta cómo son. Algunos de los que yo he visto. Literal, cómo son. Que el que no tiene la capacidad de ver eso, es mejor que no lo vea porque da miedo. Da miedo. Al que no es maduro le da miedo. Porque tienen un aspecto muy extraño que no es un aspecto natural, normal. Fuerte. Al principio sí, Darwin, mi hermano, al principio sí. Pero después no. Después ya tú vas adquiriendo madurez. Ya, además, yo le digo la verdad. Ya yo lo veo a veces, hasta me río. Hasta me río, créame. A mí no me suman ni me restan. Claro, el mundo espiritual es real. Entonces, para eso el Padre nos permite vivir procesos. Lo vivieron los discípulos. Y lo vivieron muchos de aquellos hombres de Dios que fueron perseguidos. Y el Padre, ¿y sabe para qué? Otra cosa le voy a decir para ya terminar, porque ya tenemos tiempo largo. Claro que sí, Rosana. Hay demonios que tú lo ves en sueños como son. Claro que sí. ¿Sabe para qué también el Señor permite que esos espíritus te persigan? Literalmente. Para darte autoridad sobre ellos. Cuando tú lo ves en tipo de sombra, es cuando tú estás empezando la etapa de comenzar a verlo. Esa etapa es la inicial. Tú no ves el aspecto de ellos, tú ves la sombra. Tú ves sombras que se mueven rápido, rápido. Pero cuando ya tú tienes la madurez, tú bendiga, Mónica, y la capacidad y el desarrollo espiritual para verlo como son, ya tú no ves sombra. Ya tú ves el aspecto de ellos. Cuando al principio tú ves la sombra que se mueven rápido, que tú dices, eso fue rápido. Pero después de la sombra vienen otros aspectos. En cara de rata, una vez hay un demonio que tiene la cara de un ratón y tiene el cuerpo de un duende y la cara de un ratón. Y es pequeño el demonio. Y ese demonio tiene el cuello como una jirafa. Se lo digo porque ese que mencionó, ese que tiene cara de ratón, cuello de jirafa y cuerpo de duende. Tiene 3 aspectos y trabaja en 3 áreas ese demonio. Y trabaja mucho en el área de meterle miedo a la persona. Trabaja mucho, Dios bendiga a Clau, Isa, Dios te bendiga. Trabaja mucho en el área de infundirle temor a la persona para que no tenga conexión con lo espiritual. Usted no ve que hay momentos que usted está orando, usted siente cosas, usted siente pasos, usted siente que cosas se mueven, que normalmente usted no la siente cuando está tranquilo. Ese espíritu trabaja en esa área. Alguien sueña con S, ¿qué significa? La S. Habría que buscar el significado en el hebreo, tiene que buscarla. Luis, busca el significado de la letra S en hebreo. Ahí está, ahí te va a decir el número, lo que significa y cada una de su definición.
Entonces, hermano, esto es real. Estos procesos nos ayudan a nosotros a entender, a desarrollarnos, a evolucionar y a tener más comprensión de cómo se mueve la escritura. ¿Entiendes? Así que cuando le pase eso, simplemente ore al Señor y dígale: Padre, permite que el miedo mío se rompa, porque ellos vienen para darnos una enseñanza. Y hasta que la enseñanza no se adquiere, no se van. Y tú te cansas de reprenderlo. Tú no ves que hay espíritus que tú los reprendes y por más que tú los reprendes no se van. Porque vienen para enseñar, para tratar de darnos enseñanzas. Aún en las cosas malas que ellos hacen contra nosotros, el Padre nos enseña. Eso es real. Créanme, usted lo va a vivir. Hay mucha gente que lo está viviendo. Usted lo va a vivir. Y el alma de nosotros llega un momento que se eleva de esa manera. Y Dios lo permite. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero Jesús dijo una palabra: pero yo le he rogado al Padre para que la fe de ustedes no falte. No va a faltar la fe. No, reprender no es corregir. Corregir es una cosa y reprender es otra. ¿Cómo así, Antonio? Una de las 12 puertas, 12 puertas. Eso está profundo. Eso está profundo. Así que, hermanos, vamos a orar para cerrar. Tenemos otro episodio. Mire, ahora viene un episodio muy fuerte. Porque después de este episodio del discipulado, viene el área de nosotros ver cómo se mueven los demonios, cómo trabajan, cómo operan, en qué parte de nuestro cuerpo están, a los que tienen demonios. O sea, vamos a ver cómo hay demonios. O sea, reprender es hacer no una amonestación. Déjame buscarte la palabra exacta para que tú me entiendas. Reprender es como hacer, es como dar un grito de autoridad, para que ese grito de autoridad desprenda algo. Te estoy parafraseando eso para que me entiendas. Reprender es como sacar, romper, porque corregir es una cosa, pero reprender es otra. Ahora, para tú reprender, deja que el Espíritu Santo te lleve a eso. No reprenda por reprender, echar fuera, exactamente. Entonces viene una etapa muy, muy fuerte ahora. Porque ahora sí voy a tener más cuidado para enseñar el discipulado. Porque ahora viene la etapa de ver cómo operan los demonios, cómo se mueven, por qué tienen el nombre que tienen, por qué se le da el nombre, cómo se mueven en nosotros por inclinarnos en nuestra vieja naturaleza. Y cómo el Señor lo permite para enseñarnos a nosotros que por eso no debemos de inclinarnos hacia el mal. Viene una etapa muy fuerte. Vamos a conocer ahí los principados, la potestad de los gobernadores, las regiones celestes. Vamos a conocer cómo se mueve ese rango. Y ahí mismo también vamos a conocer cómo se mueve el rango angelical. Viene mucho, todavía falta mucho. El discipulado es demasiado extenso. Así que oramos. Todo es necesario, María. Ya, bueno, después de ya vamos a empezar en esos estudios. Tiene que tener cuidado, Jennifer, porque la parálisis podría ser ese tipo de espíritu que opera para paralizar el sueño tuyo y no dejar que la revelación del Padre fluya en tu sueño, o que el sueño o que lo profético entre dentro de tu sueño. Ya después de este tema viene el tema de los espíritus, cómo se mueven, cómo operan, por qué se les pone el nombre que tienen. Y viene también el tema de los ángeles, cómo se mueven, cómo operan. O sea, hay mucha conexión ahí, así que será una bendición. Sí, el domingo, si Dios lo permite, el domingo tengo una reunión. Quiera Dios que yo termine
Siempre estamos los miércoles a las 10 de la noche. De 10 de la noche en adelante. Los viernes a veces yo estoy cuando tengo espacio. Y los domingos estoy a las 9 de la noche. El domingo tengo una reunión. Si termino antes o me da espacio y tiempo, entro. Si no, se quedaría para el miércoles, pero haré lo posible. Sí, Mendy. Amén, sí. Y sabe que por el grupo mandamos también el mensaje. Pero esté pendiente. Miércoles a las 10 de la noche. Viernes a las 9 cuando tengo el espacio. Y los domingos a las 9 también. Pastor, mi nuera me dice que le da miedo estas enseñanzas. ¿Qué opina? ¿Cuál enseñanza? Sí, el domingo no pude porque había una bulla en la casa de mi mamá. Yo estaba en Santo Domingo y no podía, demasiada bulla, entonces se me iba a hacer difícil. ¿Cuál es el espíritu de Pitón? Hay una serpiente, el espíritu de Pitón. Yo he escuchado, la gente dice eso, pero por lo que he visto es un espíritu que tiene que ver, que trabaja mucho en la sensualidad. Es un espíritu que trabaja mucho en la sensualidad. Dios bendiga a Naomi, te bendiga mucho. Ya nosotros vamos a cerrar porque imagínate. No, yo estaba en Santo Domingo, pero fui a una graduación el viernes. El sábado tenía un compromiso y tenía algunos compromisos. No estaba cerca de Sabana Perdida, no. Sí, Naomi. Pero si Dios lo permite, el viernes. No, el viernes no voy a poder. El domingo no conectamos, si Dios lo permite. Amén. Amén, manita. Así que ese tema también está incluido. Hija de Jehová está incluido también. Así que vamos para allá. Oramos y nos despedimos. Así que Dios me le bendiga a todos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por el momento, el espacio y el tiempo que tú nos regalas siempre de poder estar aquí para compartir tu palabra. Sigue bendiciéndonos, guardándonos, cubriéndonos. Mira los temas pendientes que faltan. Ayúdanos, danos la capacidad y el entendimiento para poder absorberlo, entenderlo y vivirlo, Señor. Tener experiencia contigo. Que este discipulado nos lleve a madurar, nos lleve a cambiar, nos lleve a ser transformados, que es el objetivo principal, Padre, de que cambiemos y nos parezcamos a ti y tengamos cada día más una relación contigo. Guárdanos, bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy en el mismo lugar, Darwin, tú sabes, yo estoy aquí en el Caimito. ¿Sabes? De Moca estamos como 20 minutos más o menos. No estoy lejos. Así que Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el domingo. El viernes no podré.